Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, Huemanzin, Rafa, por allá, Laura Regis, hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Ayer despedimos el programa con una muy triste noticia y ahora iniciamos este programa hablando de este mismo asunto. Así es, la partida de don Miguel León Portilla. Muy buenas noches, compañeros, amigos del auditorio. Una de las figuras más emblemáticas de la defensa y difusión de la historia prehispánica en nuestro país, un filósofo, un pensador muy lúcido que todavía hace unas semanas continuaba dando cátedra, impartiendo clases, 93 años de edad y una huella imborrable la que deja en la memoria de la historia de México. Así es, Rafael, Laura, amigos, dicho esto, comenzamos en Noticias 22 con este bloque dedicado a Miguel León Portilla. Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su vasta obra recoge y estudia las creencias, las tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Se dedicó por completo a comprender su pensamiento y a defender sus lenguas. Estaba seguro que para guiar a los hombres del presente era necesario rescatar la raíz de las culturas antiguas, así como su testimonio, su recuerdo, su conciencia. Como historiador y como filólogo, don Miguel León Portilla dio voz a los vencidos y creó a través de los estudios de la poesía, de las lenguas y de la historia indígena una nueva forma de literatura. Una literatura que no solo narra, sino que reconstruyó la historia de México, abriendo nuevas perspectivas a nuestro pasado y dándole orgullo y estampa a nuestro presente. Su obra más consultada es La visión de los vencidos, en la que expone el sentimiento que surgió en los indígenas a raíz del choque violento con los españoles, contraponiendo así el prólogo de José Vasconcelos, que escribió en la breve historia de México en la que afirmaba que los mexicas no tuvieron conciencia de lo que les ocurrió. Esa afirmación fue una provocación para el historiador mexicano que se dedicó por más de 6 décadas a estudiar a los pueblos indígenas y demostrar, a través de libros, cómo los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares, el reverso de la conquista, 13 poetas del mundo azteca, Nezahualcóyotl, poesía y pensamiento, literaturas indígenas de México y 15 poetas del mundo náhuatl, que Vasconcelos estaba equivocado. Continuaba dando clases en la UNAM, su alma mater, de la que se sentía muy orgulloso de pertenecer, en donde no solo alcanzó el grado de doctor en la tesis de filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, que fue acreedora a summa cum laude, el máximo grado académico universitario. También fue profesor, director de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro de la Junta de Gobierno, investigador emérito y recibió el doctorado honoris causa. Yo tengo poco tiempo en la universidad. Nada más tengo 63 años de profesor. 63. Yo creo que soy entre los 10 más jóvenes de espíritu. Fue miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el área especial de Antropología e Historia. Recibió diversas distinciones como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía, la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, el Premio Internacional Menéndez Pelayo 2001 y el Reconocimiento al Mérito Universitario 2007. León Portilla escribió medio centenar de libros, 31 de ellos traducidos a idiomas distintos del español. Recibió más de 30 doctorados honoris causa a lo largo de sus 93 años de vida. Señaló que su labor a favor de los indígenas es una especie de destino, pues desde muy joven tuvo contacto con ellos y siguió luchando porque sus lenguas, portadoras de ideas, símbolos y sentimientos, no mueran. Una de las últimas publicaciones del maestro León Portilla es esta que nos regala el Fondo de Cultura Económica. Y digo una de las últimas porque seguramente dejó muchas cosas en el tintero y estaremos viendo próximamente obra póstuma del maestro León Portilla, pero este trabajo que hace sobre los humanistas de Mesoamérica es de manera particular muy interesante porque rescata figuras que estuvieron después de la conquista cambiando el rostro, cambiando la manera de percibir al mundo y de los conocimientos que se venían generando,
no solo desde Europa, sino inclusive aquí en el continente americano, Humanistas de Mesoamérica, editado por el Fondo de Cultura Económica, por supuesto, del maestro León Portilla. Así es. Y otro libro también de los últimos que hizo, me refiero a los últimos que publicó en el año pasado, tiene que ver con el erotismo en Mesoamérica, claro. También, muy importante, que aquí lo mencionamos en su momento en Noticias 22. Y bueno, además de los libros que él escribió sobre sus hallazgos, sobre sus investigaciones, también recuperaba libros importantes de la historia, tanto prehispánica como de la conquista, en torno a la vida indígena, como pueden ser los libros de Fray Bernardino de Sahagún, es el caso del Códice Florentino, o por ejemplo, la historia natural de la Nueva España de Francisco Hernández. Cantos mexicanos también Entonces, recopilados. Recuperaciones, versiones facsímiles revisadas con comentarios, editadas en gran medida por la UNAM, pero también por otras casas, como ya lo comentaba Rafael. Entonces, bueno, pues era por un lado la investigación, pero también la recuperación de estos documentos indispensables para entender nuestra historia. Y por supuesto la visión de los vencidos. Así es, sí. Bueno, en este caso hay una cosa muy importante, lo que mencionabas, Laura, Cantos Mexicanos, que es uno de los libros que publicó en el 2011, editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es una recopilación de un trabajo que se ha hecho desde que se encontraron estos cantos reunidos, una tradición oral poética reunida por Fray Bernardino de Sahagún, que fueron encontrados a finales del siglo XIX y estudiados por Ángel María Garibay, quien fuera maestro de Miguel León Portilla. Y a propósito de este recuerdo, rescatamos de la biblioteca de Canal 22 un testimonio donde el propio don Miguel habla sobre el futuro de esta diversidad lingüística que tenemos en México. El destino de las lenguas originarias va a depender sobre todo de quienes las hablan. Exigir que los gobiernos, en el caso de México, cumpla con lo que prescribe el artículo 4 constitucional, que las lenguas indígenas y las culturas son un elemento importantísimo en el ser de México. Y el gobierno tiene la obligación de defenderlas. ¿Cómo? En primer lugar, logrando que haya educación bilingüe, pero realmente bilingüe. Las lenguas son un tesoro. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Entonces, inculcarles a los padres de los niños que no hagan que se vaya a morir ese tesoro. Si usted sabe 2 lenguas, es como si tuviera 2 cabezas para ver la realidad de 2 formas distintas. Wow, qué reflexiones, cómo nos hacía pensar don Miguel León Portilla. ¿Y cómo nos va a hacer falta esta mente falta? Y esta lucidez precisamente para reflexionar sobre la trascendencia de la riqueza multicultural de México? Y a propósito de la muerte y los rituales prehispánicos, así lo describía también Miguel León Portilla. Fray Juan de Torquemada, en su Monarquía Indiana, es un cronista de fines del siglo XVI y principios del XVII, llega a decir: estos naturales son tan supersticiosos que aun en sus cosas de juego meten sus idolatrías. Es decir, el hombre estaba inmerso en un espacio y en un tiempo sagrados. Tenía orientación plena. Quizás una de las tragedias del hombre moderno, quizás sea que de tal manera hemos desacralizado el espacio y el tiempo que estamos perdidos sin saber qué hacer. Y muchas de nuestras crisis se deben a eso. Reconstruir el espacio y el tiempo sagrados. Como lo dices tú, desde que nacía el niño, desde antes que naciera. Cuando nace el niño, la partera lo ofrece a Tlaloc y hay una serie de rituales. Cuando el niño va a ser ofrecido para entrar a la escuela. Después, cuando el niño ya tiene la pubertad, los ritos de iniciación, los huehuetlatoli o palabras antiguas que se le dicen. Después, ya cuando va a escoger el hombre a la falda y a la camisa, o la mujer a la tilma y al mashtat para unirse. Y otra vez todo el ritual del matrimonio. Y después el ritual otra vez de la educación de los hijos que van a tener, el trato con los padres, todo teñido de rituales para culminar con la muerte. Bueno, y qué entusiasmo, la verdad, qué capacidad de comunicación, personajes que conocía muy bien y de los que hablaba con frecuencia, desde luego Nezahualcóyotl, Moctezuma y Luicamina, o Montezuma, como es correcto y como él mismo lo decía. Fray de Callehuatzin también entre los poetas. Y bueno, mencionaste a Fray Bernardino de Sahagún, desde luego. Bueno, mañana se va a llevar a cabo un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. A partir de las 10 de la mañana estará abierto al público para quien quiera ir a rendir un tributo, una despedida
a Miguel León Portilla se pueda dar una cita y estar también Noticias 22. Y mañana se va a transmitir a las 8 de la noche por esta señal, In Memoriam, doctor Miguel León Portilla, memoria de calidad, la palabra y el recuerdo, para que nos sumemos también a esta serie de homenajes que se le rinden. El viernes también habrá un programa especial a las 8:30 de la noche, y la invitación a que se mantengan en la sintonía desde hoy muy temprano. También la programación de Canal 22 tuvo algunos cambios, algunas adecuaciones para celebrar la vida y el legado de este gran pensador. Hay que consultar la programación de Canal 22. Si les quedó por ahí alguna duda en internet, inmediatamente lo pueden tener para que no se la pierdan. Y también consultar la obra, la bibliografía del maestro Miguel León Portilla, así como muchos historiadores que han trabajado para tener una visión mucho más grande, compleja y rica de lo que es nuestra actualidad, ya que Miguel León Portilla hablaba precisamente de que solemos en México hablar muy bien de los indios muertos y maltratar a los indios vivos. Una pausa. ...2 de octubre no se olvida. Como cada año, en la Plaza de las Tres Culturas tuvo lugar una ceremonia civil precisamente para recordar lo acontecido allá en Tlatelolco en 1968. Con el izamiento a media asta de la bandera nacional en memoria de los estudiantes y civiles fallecidos el 2 de octubre de 1968, inició la ceremonia con la que el gobierno de la Ciudad de México conmemoró el 51 aniversario del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Hoy, la juventud mexicana se mueve alrededor también de nuevos retos y de nuevas demandas, pero hay una que permanece, que es la demanda por la justicia y la demanda por la democracia, por la libertad y por la igualdad. Y ese es el gran sueño de 68. Recordaron el pliego petitorio por el que luchaban los estudiantes, que incluía libertad a los presos políticos, la indemnización de daños, la desaparición del cuerpo de granaderos, además del diálogo público y abierto. No puedo dejar de pensar en los compañeros perdidos en esta plaza. No puedo dejar de pensar que desde allá arriba, ahí donde ahora hemos izado la bandera, hay miradas de jóvenes esperanzados, porque estábamos en ese momento comenzando a informar que esa mañana aparentemente se estaba comenzando a abrir el camino para el diálogo público, que era la demanda central de esos días, para poder avanzar en la resolución del pliego petitorio de 6 puntos, que no es otra cosa más que un compendio de demandas hacia la libertad, la justicia y la democracia por un México mejor. Nos inspiraron y nos van a seguir inspirando siempre los jóvenes que lucharon por la libertad, con justicia, con dignidad, por la libertad en nuestro país, por la democracia en nuestro país, por la justicia en nuestro país. Al finalizar la ceremonia, el gabinete del gobierno de la Ciudad de México colocó un arreglo floral y guardó un minuto de silencio frente a la estela de Tlatelolco. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, esto fue un espacio, pero hay otro que se abre por primera vez a esta efeméride, a esta conmemoración. Así es, y tiene que ver con el Complejo Cultural de Los Pinos, en donde, Laura, las actividades resultan interesantes. Y consideramos que conmemoramos la matanza de los estudiantes que participaron en el movimiento estudiantil de 1968, y en el Complejo Cultural de Los Pinos presentar una serie de vocaciones artísticas, sería otorgarle a esta conmemoración también un sentido de expresión. Efectivamente, vamos a ver cuáles son estas actividades que se realizaron. Con el estreno de la obra Tlamiquilitzli, un trabajo escénico a cargo de residentes del Reclusorio Norte, iniciaron las actividades de la jornada El Espíritu del 68 en el Centro Cultural Los Pinos. Es un trabajo colectivo situado en 1590, durante la colonización y la formación de la Nueva España, que invita a reflexionar sobre la idea que se tiene de la sociedad. Este montaje se realizó a partir del texto
La conversión de los indios y tierra libre, de Juan Gabre. La obra se llama Tlamaquitilistli y lo que significa es tierra libre. Y prácticamente lo que estamos haciendo es poner en juego cómo funcionan los roles de poder en la sociedad. Un poco lo que intentamos hacer es hacer una crítica de cómo después de 500 años la colonización y los sistemas de opresión siguen operando en nuestra cotidianidad, ¿no? Hay desde distintas formas de violencias en las cuales estamos actualmente, pero parece que son tan invisibles que no las vemos, pero la idea es cómo reconocernos a través de la colonización y de la invasión española, cómo nos reconocemos a partir de ahora y cuáles son esas formas de dominación en las que nos encontramos. También se inauguró El Espíritu del 68, una muestra multidisciplinaria que narra el contexto histórico, social y político en el que se desarrolló el movimiento estudiantil. Las piezas forman parte principalmente de la colección Carlos Monsiváis. En México, sin lugar a dudas, el centro del espíritu del 68 fue el movimiento estudiantil, que surge a mediados de año y que se cierra trágicamente con la matanza del 2 de octubre. Entonces, en esta exposición lo que buscamos hacer es recrear a partir de documentos de época, fotografías, caricaturas, carteles, propaganda política, documentos de época que además tienen una calidad estética. Buscamos recrear los puntos y los momentos importantes de aquel periodo y las lógicas importantes de aquella época. Acompañado del trío Los Morales, el cantautor Óscar Chávez subió al escenario colocado en el helipuerto del Complejo Cultural para ofrecer un repertorio ubicado en la década de los 60. Como espina en el talón ya parece que la llevo como espina en el talón. En ese mismo escenario, el historiador Paco Ignacio Taibo II ofreció una charla titulada 123 días de lucha, no un día de muerte, en la que destacó algunas de las virtudes del movimiento. Que nos resultaba mentiroso, fraudulento. Yo creo que hay que destacar las enormes virtudes que tuvo el movimiento. Fue un movimiento extremadamente democrático, construido desde abajo con asambleas, con un Consejo General de Huelga que era renovable, si no te gustaba tu representante lo cambiabas, y luego el movimiento de las brigadas para comunicar a la población. Piensa lo que se logró en términos de comunicación en una sociedad en que no tenías el telefonito, no había la red para apoyarte. Y entonces la capacidad de información del movimiento contra la propaganda gubernamental, pues fue uno de esos milagros que produce este país de vez en cuando. También se presentó el libro Ecos del 68 de Arturo Rodríguez y las actividades finalizaron con la proyección de Rojo Amanecer del director Jorge Fons. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues varias expresiones escénicas, cinematográficas, charlas, realmente una manera de iniciar las actividades en este espacio muy rica, muy diversa. Yo creo que con los años, poco a poco se van a ir incrementando las actividades en fechas muy señaladas como esta, lo que tuvimos el 15 de septiembre, en fin, el Complejo Cultural Los Pinos está adquiriendo una nueva dinámica. Y así se puede leer de una manera distinta la historia, el conflicto y entenderla, que las nuevas generaciones sepan bien a bien qué hay detrás de la misma y qué mejor que las expresiones artísticas para narrar y relatar esta historia. Y que no siempre fueron bien vistas en mostrarse o colocarse en momentos que conmemoraban justamente los estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas. Y pienso, por ejemplo, en esta obra de Emilio Carballido titulada precisamente Conmemorantes. Sí existieron siempre expresiones artísticas, pero no siempre tuvieron exposición, y es algo que hemos visto aquí en Noticias 22, que en los últimos años, que serán los últimos 10 años, que ya vemos con mayor regularidad, y me parece que todavía nos falta un poco más, si consideramos la cantidad de películas que hay, por ejemplo, de la dictadura, filmadas en Argentina. Todavía nos faltan algunas más del 68. De conocerlas. Y lo que también siempre hay, y que son cosas que no deberían tener cabida ni tienen explicación, son los hechos vandálicos. Hoy no fue la excepción, durante la tradicional marcha también del 2 de octubre,
parte de distintos puntos de la ciudad rumbo al Zócalo, y a pesar de esta intención de ahora controlar los actos vandálicos con un cordón de paz, pues no fue suficiente. Ahí estuvo hace unos instantes Guamantzin Rodríguez con un equipo de Noticias 22, de Noticias 22 Digital, inclusive una de las cámaras fue vandaleada por estos grupos de golpe, porque no se les puede llamar ni siquiera anarquistas, porque demerita es una el término. ofensa decir la palabra anarquistas. A mí me molesta mucho particularmente porque son actos vandálicos así nada más. Nada más porque atacan, como fue el caso del equipo con el que ibas, Guamantzin, porque sí, ¿no? Porque si no hay una idea de autodeterminación como tenían Enrico Malatesta, en fin, Proudhon, de decir, bueno, no necesitamos una que es pues una teoría, ¿no? Es un punto de vista. No obstante, la avanzada Guaman, aquí vemos las imágenes, la legitimidad del movimiento se hacía presente. Platícanos cómo se vivió esta jornada. Mira, es algo que vimos también en la manifestación de hace 8 días por los 5 años de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Ustedes lo que están viendo en este momento son las imágenes de las escuelas normales que se han sumado y que se han sumado con una presencia muy, muy fuerte en los últimos años. Siempre han estado presentes, pero ahora han adquirido una presencia mayúscula derivado de los hechos horribles de Ayotzinapa, y han estado en los primeros momentos de la manifestación. Por supuesto que el comité estudiantil estaba hasta el frente, después las escuelas normales, el Politécnico iba detrás, la UAM se sumaba, y las escuelas de la UNAM, las diferentes representaciones de la UNAM se empezaron a sumar, y entre esta parte, hacia el final, como siempre, empezaron a filtrarse grupos que iban entre 5, 4, que conforme iba avanzando la manifestación, pasando jovencitos, muy, muy jóvenes, ¿no? Fíjate que esto es bien interesante. Cuando estábamos en Ayotzinapa, sí vimos jóvenes, pero también vimos a gente mayor. Acá lo que vimos, y lo digo en primera persona, pudo haber sido más, pero vimos a muchos jóvenes, a muchos jovencitos, muchas jovencitas. Y eso es lo que vimos. De hecho, quien nos ataca era un grupo de chicas que estaban todas vestidas de negro, encapuchadas, tapadas el rostro. Ahí están corriendo estos del IPN. En algún momento se buscó recuperar el paso porque justo fue un desmán ahí en este puente que están viendo todos ustedes, y como estaba el cerco, había un cinturón de paz hecho por personas que voluntariamente nos dijeron habían colaborado y estaban allí, acusados por estos tipos vestidos de negro de cerco fascista, decían ellos. Como no podían salirse, entonces empezaron a atacarlos justo en la esquina de Eje Central y Avenida Hidalgo. La marcha entró por 5 de mayo, y entre la calle de La Paz y más o menos ahí por Motolinia es cuando las cosas se pusieron mucho más rudas. Ahí vemos cómo estaban resguardados algunos de los recintos históricos para evitar estos actos vandálicos. No obstante, algunos no se salvaron, como el Banco de México. Vamos a escuchar qué decían las personas o qué dicen las personas que asistieron a esta marcha. Me siento orgulloso de marchar ahora con mis estudiantes conmemorando esta fecha. Es un día de reivindicaciones. Como hace 51 años tenemos en la memoria esta masacre. Entonces, cada año pues obviamente venimos a exigir. Luchar por todas las muertes que ha habido estudiantiles, no solo estudiantiles, campesinas, todas las luchas sociales, la marcha a favor del aborto, la marcha de los maestros, cualquier injusticia social, eso para mí es 2 de octubre. Esto tiene un significado especial, y bueno, yo estoy escuchando que el clamor general es que es una herida abierta que no se ha cerrado, y no basta no olvidarlo, se necesita justicia. Venimos de Tlatelolco y ni un gramo de justicia. Comprendan cómo nos sentimos, ¿no? No es culpa ni del actual gobierno ni de las organizaciones. Sabemos perfectamente que hay una oposición, al menos a que se aclare este crimen de Estado. El Estado no ha resuelto muchos de los problemas que también son generados a partir de la violencia precisamente del propio Estado al no procurar justicia. Entonces, aunque estamos en la cuarta T, tenemos que recordar que hay una promesa, y esa promesa es precisamente el esclarecimiento de estos crímenes del Estado, ¿no?
Yo siento que es un descontento ya contra el gobierno, un despertar de la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que es importante que todos nos unamos, todos tenemos causas, ¿no? Ciertamente hemos vivido muchos años de injusticia, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Por eso queremos que se empiece a responder en los casos más emblemáticos, más paradigmáticos como este del 68. No puede ser que una masacre así quede impune. ¿Qué le parece que en esta ocasión tenemos un cinturón de seguridad? Me parece bien porque la gente que está intentando desestabilizar al gobierno está infiltrando gente que no tiene ninguna ideología, no son anarcos, no son de esa corriente. Ellos vienen a desvirtuar los movimientos. Le doy gracias al gobierno de la ciudad por este cerco de seguridad. Nos tranquiliza. ¿Cómo ha sido convocado para este cinturón de seguridad? Nos invitaron, no nos obligaron a venir, nos invitaron y nosotros nos dio gusto venir a apoyar. No sé si sea la primera ocasión, pero yo creo que sí les da un poco más de seguridad a todo el tipo de personas que vienen a hacer el acto, tanto que nos lo han hecho saber. Ya para tener un poquito más de seguridad con la gente que le destruyen sus cosas, sus negocios, y apoyar así por la paz. La manifestación es una forma simbólica, pero no es la única. Me parece que día a día tenemos que suprimir estas prácticas de corrupción en todos los niveles, ¿no? Es decir, que es un cambio no solamente del Estado, sino desde lo más bajo, ¿no? Y estar conscientes que si nosotros queremos salir adelante como país, necesitamos hacer esos pequeños cambios. Y con esos jóvenes que cada vez están más informados, hay más información, se ha democratizado mucho la información, ya no es tan fácil que los jóvenes vayan hacia un lado porque los lleven. No importa si los jóvenes no estuvieron presentes en el 68, pero han estado presentes todo el tiempo en las luchas, en la renovación, en la exigencia de un cambio. Los jóvenes son nuestros héroes, los jóvenes son los que impulsan los cambios, son los que se han arriesgado. Y por los jóvenes, hoy tenemos un nuevo gobierno, con los jóvenes y las mujeres. Bueno, sí, la noticia, como siempre, va a quedar en los actos violentos. Pero eso es algo que no representa a la mayoría de las personas que estuvieron allí y el motivo por el cual nosotros hemos hecho la cobertura de estas manifestaciones. Que se presenta año con año, no es privativo de este año. Año con año se reportan desafortunadamente eventos similares. Y bueno, la otra cara de la moneda, la legitimación de este movimiento. De las demandas de este movimiento. Vamos a escuchar. Y les pedimos que no nos dejen, que luchemos juntos, porque nuestro dolor es el mismo, que sigamos adelante gritando justicia por todos los caídos, justicia por los desaparecidos, por los 43, y no nomás por ellos, sino que hay miles de desaparecidos, y también por ellos andamos. Ahora que estoy viviendo esta situación de no saber de mis hijos, entiendo perfectamente a todos esos padres que tuvieron que vivir esta desgracia, y les pido de favor que nos unamos a estos esfuerzos, a estas luchas. Hay muchísimos colectivos, pero nos unimos porque vimos que el gobierno no buscaba a nuestros hijos, ni busca jamás a las personas que nos hicieron este grave daño. Este panorama de este zócalo lleno de manifestantes es como quisiéramos verlo siempre, porque es señal de lucha. Este acto es ciertamente una conmemoración del 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, pero es también una jornada de lucha importante en este momento de la historia de nuestro país. Hoy venimos aquí con dos tipos de demandas. Traemos nuestra demanda vieja de justicia y traemos demandas nuevas también. Con nuestra demanda vieja de justicia tenemos que insistir
que hace 51 años se cometió un crimen de Estado en contra de la juventud mexicana y en contra del pueblo de México. Tenemos que romper con el estado de impunidad de que han gozado los responsables intelectuales y materiales de la masacre de 1968, porque no queremos ni una Ayotzinapa más, porque no queremos ni un Acteal, no queremos un caso más del Charco, no queremos ningún agravio más. Estos hechos se han seguido repitiendo porque el país no ha sido capaz de imponer la ley e imponer la justicia para romper la impunidad. Y si no rompemos la impunidad con el caso de 68, no lo vamos a romper con nada. Bueno, pues vamos a irnos a la pausa y antes les tenemos una recomendación que viene muy bien el caso. La primera, el estreno hoy a las 12:30, bueno, ya mañana de la madrugada. 2 de octubre no se olvida Lázaro, estreno en la pantalla de Canal 22. Y 2 de octubre no se olvida el Memorial del 68, con una entrevista previa de Roberto Fiesco con Nicolás Echavarría. No se lo pierdan en la señal de Canal 22 a partir de las 12:30 horas. Además, Nicolás ha hecho un trabajo maravilloso, gran documentalista, cineasta, y que ha recabado, se ha dedicado por muchos años a juntar a las voces de la mayor cantidad de personas posibles que participaron, que estuvieron ahí ese 2 de octubre de 1968. Y la segunda. Adelante, Debate 22. Debate de 22 con Kimberly Armengol, que esta noche aborda el tema Tlatelolco, las claves de la masacre. La acompaña el cineasta Carlos Mendoza. Terminando este espacio, no se lo pierdan y por lo pronto nos vamos a una pausa. Volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22. ¿Y qué te parece, Rafael, si viajamos por el mundo con una diáspora cultural? Edgardo Bermejo va tras las huellas de la diseñadora de efectos especiales, la maestra Gorbea. Adelante, Laura. Bueno, ya decía Rafa, Mariana Gorbea, no sé si su nombre les diga algo, pero Black Panther seguramente algo debe decirles sobre la calidad de los efectos de animación de esta película multinominada a los premios Oscar. Edgardo, ¿cómo es que una mexicana está metida en estos asuntos que tienen una competitividad tremenda en países con desarrollos tecnológicos pues impresionantes? Bueno, pues hoy vamos a continuar con los más jóvenes de nuestra diáspora cultural, pero vamos a darle un giro a la disciplina creativa, porque esta vez, como ya han dicho, vamos a meternos en el mundo del diseño digital, de los efectos especiales, y para ello hemos traído la historia de Mariana Gorbea, una mexicana que nació en el 85, de modo que tiene 34 años, se mudó hace 5 a Vancouver, pero antes vamos a ver el video que ella nos mandó para ir entrando en materia.
Bueno, gracias a Mariana Gorbea por presentarnos esto que de algún modo desnuda el trabajo que hace, las diferentes capas que tienen los renders para poder llegar a una imagen tan realista. Y ahí vemos justamente, Edgardo, cómo va trabajando la imagen para lograr efectos en verdad espectaculares que le han valido justamente ser contratada por compañías muy importantes y por participar en películas como las que ya estábamos viendo. Claro. La verdad es que Mariana me mandó mucho más material, fue difícil escoger porque es muy impresionante lo que ha hecho. Contando un poco su historia, hay que decir que Mariana estudió diseño gráfico en la Ibero entre el 2004 y el 2009, después estudió una especialidad en la Universidad de Buenos Aires. Al terminar su carrera empezó a meterse en este mundo del modelado digital, al que también le llaman modelado 3D, y recién graduada, todavía en México, entró a trabajar en un despacho llamado Archer Troy, que se dedican a la publicidad para películas mexicanas y extranjeras. Ahí estuvo un par de años. Después de seguir trabajando ahí y de seguir estrenándose en el mundo del diseño digital, encontró que podía juntar sus dos vocaciones, el diseño y el cine de efectos especiales, de manera que siguió trabajando en otra compañía después, en otra compañía mexicana llamada Epix FX, que se dedican a hacer efectos especiales, sobre todo para películas de Turquía. Y fíjate, aquí hago un paréntesis. Vamos a ver aquí el contenido global de lo que estamos hablando. Una mexicana que estudia en México y en la Ibero, que trabaja para otra compañía que a su vez trabaja para Turquía, que produce películas que tienen un enorme impacto en Medio Oriente. Eso se llama globalidad. Esto es globalidad. Y no vamos a poder entender la diplomacia cultural y la promoción cultural de México en el exterior si no entendemos que el talento, los contenidos culturales están circulando en el mundo libremente y han roto por completo la noción de las antiguas fronteras. Mariana es un representante auténtico del fenómeno global. Pero bueno, regresando a ella, después de trabajar en Epix FX, se siguió especializando en temas de tecnología 3D. Hizo su primer largo, una película llamada Fate 1453, que es una película de corte épico, histórico, turca, en 2012. Y a partir de ahí hizo un alto, reunió su portafolio, empezó a llamar a las grandes compañías internacionales, a las principales. Más de un año se tomó en que le hicieran caso, en que la buscaran. Y al principio le costó mucho trabajo porque le pedían visa de trabajo o bien recursos para establecerse en otro país. Y finalmente, a la vuelta de 2 años, una de las grandes compañías de efectos especiales, asentada en Toronto, Scanline VFX, la llamó, la contrató, está ahí desde el 2014, por ahí. Y fíjate, nada más ha participado entre otras películas: Game of Thrones, X-Men, Terminator, Captain Marvel, Aquaman, Black Panther, Ant-Man, Batman contra Superman y un largo y taquillerísimo etcétera en el que ha estado involucrada una mexicana. Entre otros premios ha obtenido el Emmy en 2014 y 2018 por distintas series de Game of Thrones y un BAFTA por los efectos de Black Panther. Este es una historia extraordinaria de cómo arte, cultura, nuevas tecnologías, globalización pueden ser también una señal de identidad mexicana. Y de un talento que además suma a ello el tesón de decir, bueno, yo quiero participar en lo que está ocurriendo en el mundo. Ella también es creadora de un programa que se llama Flowline. Vieron ustedes por ahí agua, fuego. Bueno, eso hace este programa creado por ella. Edgardo, gracias por traernos esto, es inspirador. De verdad que yo creo que para muchos jóvenes que nos están viendo es un incentivo para decir, vamos a hacerlo, hay que prepararse, hay que buscarlo y las oportunidades se abren. ¿Cómo ven, Rafa Huemancin? Fascinante, soy fan de Mariana Gorbea porque he visto todas las películas en las que ha participado y qué honor que haya el nombre de una mexicana detrás de las mismas. Gracias, de verdad, Edgardo, por traerla a cuento esta noche y a celebrar su trabajo. Y si me preguntan dónde te gustaría estar ahorita, igual no les importa, pero bueno, sería en Múnich, en Alemania, porque ahí se vive el Oktoberfest, una de las fiestas más importantes internacionales de este país. Y para platicarnos al respecto, saludo con muchísimo gusto a María Luz Moraleda, corresponsal de la Deutsche Welle. Mi querida María Luz, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cuánta gente se espera en la fiesta? Y lo más importante, ¿cuánta cerveza se beberá este año? Buenas noches, ¿qué tal amigos televidentes de Noticias 22? Un gusto saludarles desde aquí. Es la fiesta de la cerveza más grande del mundo. La Oktoberfest recibe cada año alrededor de 6 millones de visitantes de todas las partes
de este planeta, unos 400.000 en un día concurrido, con el récord máximo registrado en 1985 de 7,1 millones de personas. La Oktoberfest la inaugura siempre el alcalde de la ciudad de Múnich al abrir el primer barril de cerveza a golpes. El año pasado se bebieron 7,5 millones de litros de cerveza. Ya veremos si este año se supera eso. Cada jarra de cerveza, llamada más, es de 1 litro. Además, para la Oktoberfest, las 6 tradicionales cervecerías bávaras le ponen un grado más de alcohol a estas cervezas, 6 grados, que por cierto solo pueden ser servidas si cumplen con la ley de pureza. Cerveza a partir de 3 ingredientes: agua, cebada malteada y lúpulo. Este año cada jarra, eso sí, cuesta entre 11 y 12 euros, unos precios que van subiendo cada año y que hay que decir indigna a muchos bávaros. Bueno, ya nos dio sed. ¿Cómo hay que ir vestidos y cuál es el código de comportamiento allá en Múnich? La vestimenta tradicional bávara, Dirndl, o traje regional para las mujeres como el que llevo, y pantalón de cuero para los hombres. En el caso de las mujeres, donde ates el lazo es muy importante. Si lo haces a la izquierda, envías la señal de que estás soltera. Si lo haces a la derecha, significa que tienes pareja. En cuanto a las normas dentro de las carpas, no se puede bailar sobre las mesas, pero sí sobre los bancos. No se puede fumar, y si ven que alguien se desnuda está permitido, pero no se pueden tomar fotos. Oye, ¿dónde se origina esta fiesta, mi querida María Luz? La primera Oktoberfest fue algo improvisada. Tuvo lugar después de que se invitara al pueblo a formar parte de los festejos con motivo del matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen en 1810. Ahí se vio que juntara un montón de gente en un prado a beber cerveza invitaba a la felicidad y al bienestar general, y que quizá era una buena idea repetirlo una vez al año. Se llama Oktoberfest porque inicialmente se celebraba en octubre, después por el mal tiempo decidieron comenzarlo mejor en septiembre. La Oktoberfest estará abierta hasta el próximo 6 de octubre y ese domingo se lanzarán disparos al aire a las 12 de la mañana para despedir la fiesta hasta el próximo año. Ya saben, están invitados a venir, si no este año, el que viene. Yo no me puedo despedir con una cerveza, pero sí con un bretzel, un panecillo salado bávaro. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, mi querida María Luz, un fuerte abrazo, y ya cuando estemos fuera de cuadro, pues tomamos esa cerveza pendiente allá en el Oktoberfest. Laura Weman, ¿cómo lo ven? Rico, no, fabuloso. Puedes bailar desnudo en un banco, tomarte cerveza sin no fumar. Pero no hay fotos, ¿cómo pueden evitar no, también eso? Qué bueno que no haya fotos. Si no estás haciendo eso, que no te fotografíen. Se me hace difícil lograrlo, pero bueno, de verdad que... Yo tengo ya reunida una cava para comenzar a celebrar desde ahora. Yo pensé y más que una hora barato, para ir al próximo año. Porque 12 euros una cerveza equivale más o menos a como está el tipo de cambio ahora, 260 pesos por una cerveza. Como en los conciertos aquí. Ajá, efectivamente. Aunque la cerveza es mala. Está caro, pero bueno, se puede hacer, no podemos hacer nuestro Oktoberfest aquí mismo, ¿no? O diluida. Se vale. Bueno, vamos a organizar uno privado, a ver cómo nos va, y si nos va bien, los invitamos. Vamos a una brevísima pausa y más en Noticias. Volvemos. Rafa, hay muchos asuntos internacionales que comentar. Que disuelven el Congreso en Perú y está candente. La situación es miércoles de Visión Global. Como cada miércoles, Ileana Rodríguez Santibáñez está aquí con nosotros. Ileana, un gusto verte. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Ileana, ¿qué pasa en Perú? ¿De qué manera esto impacta a una zona que, por un lado, la situación que tenemos en Colombia, Venezuela, que está provocando también movimientos muy importantes en la zona, y ahora también Perú? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, aquí hay una situación que es básicamente de carácter político, cuya conclusión seguramente va a ser de carácter jurídico. Y esto tiene que ver con una confrontación de dos poderes. Si nos recordamos de la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, en este caso en Perú estamos viendo la confrontación del poder ejecutivo representado por Martín Vizcarra, el presidente actual del Perú, de la República del Perú, y el Congreso. ¿Qué es lo que pasó ahí? Miren, recordemos básicamente el contexto de las últimas notas de corrupción con las que se ha cuestionado y criticado a Perú. Particularmente, el gobierno
del WP, Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que ser sustituido en el 2018 y esta vez entonces llega Martín Vizcarra. Kuczynski básicamente es sustituido o destituido de la posición de gobernante del Perú por cuestionamientos de carácter de ilícitos producto de la corrupción, extorsión, tráfico de influencias y todos estos tipos de delitos que configuran la corrupción, que se produjo por la operación del caso Odebrecht. Recordarán que se trata de una constructora brasileña que destapó el gobierno de los Estados Unidos porque esta constructora daba diferentes pagos a los gobiernos para ganar licitaciones públicas. Esa noticia que destapó el gobierno de Estados Unidos contagió o descubrió que 10 gobiernos más habían sido también atacados o habían sido partícipes de la corrupción a través del caso Odebrecht. Pero en el caso de Perú, lo que ocurre es que en este escándalo de corrupción también llega un Congreso que es distinto al partido del gobernante actual. La composición mayoritaria del Congreso en la actualidad del Perú representa a la Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, es decir, la corriente es fujimorista y hace oposición al gobierno actual del mandatario Vizcarra. Hay una figura jurídica en el Congreso de Perú que es la cuestión de confianza. Este recurso constitucional implica que el mandatario somete a consideración del Congreso peruano sus propuestas para cambios en el gabinete, nombramientos del Tribunal Constitucional y el Congreso, y también de iniciativas y reformas, y el Congreso tiene la facultad de decir si pasan o no estos nombramientos e iniciativas. La regla es que si en 2 ocasiones son negados estos nombramientos o reformas o iniciativas, se está entonces aplicando la cuestión de confianza y lo que procedería es entonces la disolución del Congreso. Esta es una posibilidad que da la Constitución peruana al mandatario. En el último nombramiento de un ministro del Tribunal Constitucional, el presidente Vizcarra se adelanta a la cuestión de confianza, que sería emitida ya no por segunda ocasión, sino por tercera ocasión en su mandato, y entonces, presumiendo que no se le va a dar el nombramiento, decide este lunes disolver el Congreso peruano. Ese mismo día, el Congreso peruano responde solicitando la incapacidad o la sustitución temporal del mandatario Vizcarra, fundamentalmente señalando que él se adelantó a los hechos y disuelve el Congreso cuando ellos todavía no habían negado ese nombramiento, por lo cual no cabía la cuestión de confianza como el recurso que llevaría a la disolución del Congreso. Ahora bien, en esa situación se nombra a la vicepresidenta de Perú para que quede como interina en sustitución de Vizcarra. De apellido Aroz, ella renuncia a esa posibilidad porque la situación se vuelve jurídica si consideramos que hay un decreto presidencial que determina que el Congreso puede citar como sustitución temporal al presidente siempre y cuando esté en funciones. Pero si Vizcarra lo había disuelto, el Congreso entonces no estaba en posición de sustituir al mandatario. Entonces estamos como en un galimatías Totalmente. Derivado de un enfrentamiento entre 2 poderes. Es correcto. Y las Fuerzas Armadas, Huemancín, resultan en apoyo o están en apoyo del mandatario Vizcarra, que sigue siendo el presidente, por ese tecnicismo jurídico que le quitaba o restaba posibilidades al Congreso para la disolución o para la incapacidad del gobernante, porque ya no estaba en funciones. Ahora, el ejército está a favor del mandatario, va a mantener el orden y lo que está ocurriendo entonces se va a tener que resolver jurídicamente en un tribunal constitucional. Es un entramado de una lógica política que tendrá que ser resuelta en los tribunales, exactamente, en el Tribunal Constitucional, es correcto. O sea, a final de cuentas lo que estamos viendo es un enfrentamiento de partidos. Es correcto, es un enfrentamiento político entre fuerzas distintas, donde hay un dominio
de la Cámara por un partido en oposición al mandatario, que lo vemos en muchos gobiernos del mundo, pero aquí las figuras jurídicas preexistentes permiten estos procesos que actualmente están siendo interpretados por unos y por otros a su favor y que tendrán que ser resueltos por el Tribunal Constitucional de Perú. Bueno, esto es lo que está en Perú. Es una zona que está muy movidita, con muchas cosas que han ocurrido en los últimos meses, y de ahí nos vamos con Donald Trump y el impeachment. Sí. ¿Cómo va esto? Los demócratas no abandonan la posibilidad de ir tras el mandatario para impedir una reelección de en el 2020. Y esto es interesante porque recuerden que la primera vez que hubo un intento para el juicio político o el impeachment contra Trump fue justamente aludiendo a que Trump había incidido en las elecciones en contra de la candidata de los demócratas, que en ese momento era Hillary Clinton, al aparentemente haber intervenido en un servidor que ella utilizaba y haber divulgado comunicados que afectaban la imagen de Hillary Clinton. Los famosos emails. Claro. Esa comisión la representó el fiscal especial de apellido Mueller y no llegó a ninguna conclusión que pudiera visibilizar o permitir la persecución del mandatario bajo el impeachment. Pero ahora se vuelve a generar el escándalo cuando se descubre por personal de inteligencia cuyo nombre no se quiere revelar porque también está protegido por la propia Constitución la identidad de quien ha revelado estas últimas circunstancias o datos, de que el mandatario sostuvo una conversación con el mandatario de Ucrania, Zelensky, para que iniciara una investigación en contra de el candidato demócrata John Biden, que fue vicepresidente en el periodo de Barack Obama, y su hijo, por presuntos negocios en Ucrania. Pero el que un mandatario le solicite a otro presidente que haga una investigación en torno a la figura de un candidato demócrata, por supuesto, lo que hace es revelar una batalla electoral muy sucia, que finalmente imputan al mandatario que desde su posición como gobernante presiona a otro gobierno para poder imputar responsabilidad a John Biden y quitarlo de la carrera presidencial y dejar a su opositora Warren. Los últimos tweets de Donald Trump han sido muy reveladores. Hay algunos donde él mismo acepta que si es necesario va a revelar la comunicación que tuvo con Zelensky. Ahí podría haber una confesión del mandatario de que efectivamente sí habló con el presidente ucraniano, pero no determina que el contenido de la conversación haya sido solicitarle la persecución de John Biden. Es un escándalo. Ya veremos cómo se pone esto porque pues me hace recordar un poco a ese Garganta Profunda que reveló esos secretos que terminaron por tirar a Richard Nixon. Es correcto. Aunque lo que revelaron en esa época hoy no sería un escándalo en Estados Unidos. No, sería el cuarto proceso de impeachment con Johnson en 1868, luego en 1998 con Bill Clinton, ninguno de esos procedió, y el de Nixon, donde él renunció antes de que se ejecutara el impeachment. Bueno, eso sería el cuarto. Se pone interesante, tenemos mucho Trump para hablar. Tenemos mucho Trump para hablar. Sí. Muchas gracias, Ileana, gracias, Weman. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos el día de mañana en el horario de costumbre. Muy buenas noches.